hermanos. Gracias por haber llegado en esta tarde. Estamos agradecidos con el Señor que nos permitió llegar un día más aquí al templo para tener un servicio más. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer dos versículos, el versículo 14 y el versículo 15. Juan, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 14 y 15. Amén. Cuando lo tengan, se puede poner de pie y dejarlo con amén y así lo puedo leer. Amén. Bueno, la escritura dice así en Juan capítulo 7, versículo 14 y 15. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Oremos. Dios y Padre eterno, le damos gracias, Padre, por este día, este día de vida y salud que usted nos permitió, Señor, nos guardó durante el transcurso del día, en nuestros trabajos, las escuelas, Señor, los hogares, en el camino, Señor, al salir y al entrar también, usted nos ha guardado, Padre, y también le damos gracias que usted nos permitió llegar en esta tarde para tener este servicio, Señor, y a escuchar su palabra nuevamente. Gracias por cada hermano que pudo llegar, cada hermana, Señor, y los jóvenes, Señor, los niños, y también pedimos por aquellos que aún vienen en camino o que no van a poder llegar, Señor, que se les guarde y les proteja también. Ayúdenos, Señor, a recibir su palabra, quite todo obstáculo, Señor, toda perturbación, y límpienos, Señor, de todo pecado, toda maldad, para poder recibir de su palabra, Señor, y compartir lo que usted nos da a través de ella, Señor. Ayúdenos a aplicarlo, Señor, y le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Tomar su lugar, hermanos en Cristo. El título continúa siendo Sígueme, pero el tema es guardaos de las apariencias. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos diferentes lecciones acerca de seguirle. La vez pasada pudimos ver que el Señor Jesús les enseñó que seguirlo significaba perder su vida. Significaba tomar su cruz todos los días, no vivir para ellos mismos, sino para Él, que había que tomar decisiones difíciles cuando se trataba de seguirlo a Él. Y hoy día es otra de las cosas que el Señor Jesús enseñó, era de guardaos de las apariencias. En estos dos versículos que leímos encontramos algo interesante, que por la naturaleza caída el hombre se deja guiar por los ojos o por las cosas que puede ver con los ojos externos. A veces se basan opiniones o prejuicios basadas en apariencia. Y eso es exactamente lo que encontró el Señor Jesús, o lo que podemos leer de lo que Juan escribe en este capítulo 7. Era la fiesta de los tabernáculos. Sus mismos hermanos no creían en Él, en el Señor Jesús, pero Él decidió como quiera ir ahí, en Judea, y encontramos que una de las cosas que dijeron de Él era esto. En el versículo 15 me llamó mucho la atención de cómo sabe letras sin haber estudiado. ¿No es esto la naturaleza del hombre cuando basa sus opiniones o sus prejuicios en lo que ve? A veces quizás nosotros mismos hemos usado expresiones similares por lo que vemos, pero estos judíos no habían visto quizás al Señor vestido como los demás, como un escriba, como un fariseo, como un escriba, como un doctor de la ley. Quizás su manera de expresarse o andar entre el pueblo no era como la de ellos. Y ellos decían del Señor: ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Y habían hecho una conclusión del Señor Jesús como si el mismo Señor Jesús nunca hubiese estudiado. Pero la Biblia nos dice lo contrario, ya que a la edad de 12 años lo vemos en el templo, indagando, preguntando. La misma Biblia nos declara que Él crecía en estatura y en ciencia, en favor para con Dios y para con los hombres.
Pero esto es lo que la naturaleza del hombre es, cuando se basa en apariencia. Y lamentablemente no veían que Él era el Hijo de Dios, era el Mesías, el ungido de Dios que venía a salvar al mundo, como el Cordero de Dios, como el mismo Juan el Bautista declara, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de esas enseñanzas que el Señor Jesús era esto, que les dejó no solamente a sus discípulos, pero también a aquellos que lo oían, era de no basar juicios por las apariencias. Es una enseñanza bien importante para nuestros días, no solamente para los días que Él vivió, los discípulos vivieron, pero es algo que podemos aplicar en nuestro andar, nuestro caminar con el Señor. No basar opiniones o prejuicios o juicios, como dice más adelante, lo menciona el Señor Jesucristo en el versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como les mencionaba ya, la naturaleza caída del hombre se deja guiar por lo que ve, con sus ojos físicos. Hoy día tenemos un adelante tecnológico tremendo y vemos que todo esto, cómo me puedo parecer mejor, cómo se puede vender un producto mejor según la apariencia y todo esto. Pero esto estaba afectando el corazón de los oyentes. Les estaba cegando el entendimiento de quién realmente era el Señor Jesucristo. El juzgar conforme a las apariencias no nos permiten ver más allá de lo que Dios nos quiere dar a conocer. Como ya hemos mencionado, en el versículo 15 vemos que fue observado superficialmente el Señor Jesucristo. Por los judíos, posiblemente la apariencia externa de su ropa no era semejante a la de los fariseos, saduceos o escribas o los mismos doctores de la ley, ya que ellos no veían en su apariencia lo que reflejaban o lo que trataban de reflejar esos hombres religiosos, aún por medio de su vestimenta. La Biblia dice que ensanchaban sus filacterias y hacían ondas en sus vestuarios y todo esto, y ellos no miraban esto en el Señor Jesús. Y según su juicio era de un hombre sin estudio, sin letra. Pero al contrario, vemos que el Señor, encontramos a través de los evangelios que el Señor Jesús estaba lleno de la palabra del Padre y del mensaje del Padre, de la voluntad del Padre. Conocía a los profetas, conocía sobre todo la voluntad del Padre y vivía de acuerdo a la voluntad del Padre. El Señor Jesús estudió desde muy joven en el Antiguo Testamento y Él compartía sus enseñanzas de ahí. La voluntad del Padre estaba escrita en todo el Antiguo Testamento y Él les refería a la voluntad del Padre. Porque vamos a ver unos ejemplos de este principio que el Señor Jesús enseñó, de no juzgar conforme a las apariencias. El Señor Jesús, su doctrina estaba basada no en su voluntad, sino en la voluntad del Padre Dios. Aún en el versículo 17, por ejemplo, ahí en Juan 7, lo declara el mismo Señor Jesucristo, el que quiere hacer, disculpen, el 16 dice: Jesús le respondió, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto va a haber impresionado a los oidores, que lo habían juzgado como un hombre no estudiado, sin letra, sin conocimiento. Y más adelante sabemos que igualmente sus mismos discípulos, los pescadores, recibirían este mismo trato. Porque después encontramos en los evangelios que los judíos decían: esos pescadores tampoco están letrados, no están estudiados. Los juzgaban por el oficio que tenían.
juzgaban conforme a las apariencias. Y sabemos que un negocio de pesca pues requiere contabilidad, algún tipo de conocimiento. Por más humilde que sea el trabajo o el empleo que uno tenga, requiere algo de conocimiento. Pero cuando juzgamos superficialmente, de acuerdo a las apariencias, pues insultamos, menospreciamos a las otras personas. Así como habían hecho, ya que el Señor Jesús había sanado a un hombre paralítico en el capítulo 5, y ellos no les había importado la misericordia que el Señor Jesús había tenido con ese hombre, ya que nadie lo podía meter al agua para sanarlo. Entonces juzgaban conforme a las apariencias. Y el Señor Jesús le dice, la doctrina que yo les traigo, lo que les vengo a enseñar, no es mía. Si realmente alguno quisiera hacer la voluntad de Dios, conocería la doctrina de Cristo. Conocería que Él no estaba hablando por su propia cuenta. De acuerdo al versículo 18, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El Señor Jesucristo enseñaba no para su propia gloria estas cosas, sino para la gloria del Padre. Él es verdadero, Él era verdadero. No había ninguna injusticia en el Señor Jesucristo, ya que todo lo que hacía, lo hacía para la gloria del Padre. Él no juzgaba conforme a las apariencias. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que quizás el Señor Jesús en su juventud leía. Aquí hay varios jóvenes. En el Antiguo Testamento encontramos este principio de no juzgar las cosas conforme a las apariencias. En varios lugares. No vamos a ver todo, obviamente, pero algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, vamos a leer, vamos al libro de Proverbios, capítulo 14-12. Nosotros nuevamente mencionando, les comunicaba que aún en el Antiguo Testamento vemos esta enseñanza de que medir las cosas conforme a las apariencias externas no es una manera buena de vivir, no es aceptable, ya que nos puede engañar. Las apariencias nos engañan. Dios nos advierte acerca del error, de este error, de dejarnos guiar por las apariencias externas. En Proverbios 14:12 encontramos una cita bastante conocida. En Proverbios 14:12 dice lo siguiente, si ustedes creo que ya lo tienen ahí. En Proverbios 14:12 encontramos esta enseñanza donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿No es cierto esto? Hay camino que al hombre le parece derecho, de acuerdo a la apariencia externa, lo que vemos con nuestros ojos, lo que parece ser bueno, un camino que parece ser el correcto. Puede ser el camino de la religión, puede ser el camino de buscar las riquezas o poner nuestra confianza en las riquezas. Diferentes maneras que el hombre ve las cosas de la vida. Y al principio parece un camino bueno, pero dice aquí en Proverbios, pero su fin es camino de muerte. El mismo Señor Jesucristo usó los temas como el camino, una puerta, para referirse a la salvación, por ejemplo. En Mateo 7:13 Él usó tanto la ilustración de un camino y de una puerta. En Mateo 7:13 Él declaró esto, enseñó esto. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El versículo 14 también, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces muchos escogen el camino de perdición. Muchos escogen no seguir a Cristo. Muchos escogen vivir conforme a las apariencias, a lo que se ve. No seguir a Cristo, no seguir su enseñanza, no seguir sus pisadas. Muchos son los que entran por esa puerta ancha o ese camino espacioso. Y a la misma vez pocos son los que entran por la estrecha. Y pocos son los que escogen el camino angosto, las pisadas de Cristo, el andar de Cristo, sus enseñanzas, su doctrina. Hay otra enseñanza también en el mismo libro de Proverbios. Por ejemplo, la mujer extraña, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. También es otra enseñanza. Que no debemos de seguir las apariencias o basar nuestra vida a lo que vemos con los ojos de la carne. En Proverbios capítulo 5, del 1 al 3, Salomón describe esto. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Parece bueno. ¿A quién no le gusta la miel? Lo blando del aceite. Es agradable, ¿no? Bueno, así se presenta la mujer extraña, con una apariencia de agradable. Mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Las apariencias engañan. Este proverbio es importante para cada joven, que guardar su corazón de la mujer extraña. Esto abunda hoy día. Las apariencias engañan, pero llevan a la destrucción. ¿Qué dijo el Señor? Guardaos de las apariencias. Guardaos de las apariencias. También otro ejemplo es ricos y pobres, por ejemplo. En Proverbios, ahí más adelante, capítulo 13, versículo 7, y ayer tuvimos una experiencia y se me vino este versículo a la memoria. Las apariencias de ricos y pobres. En Proverbios 13, versículo 7, dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El día de ayer estuvimos haciendo un trabajo, una reparación del sistema de agua principal de una casa.
Y el Señor ya era un anciano. Y lo que me llamó mucho la atención eran sus zapatos y su ropa. Sus zapatos eran viejos, con hoyos. Tenían tape en los dos zapatos enfrente para que no se despegaran. Y es bien real, esta Biblia es la realidad, es la verdad. Y a uno parece pobre. Quizás pues, mejor no le cobramos. Pero Dios tocó su corazón y es cierto, la Biblia, en este caso, en este versículo, hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Este Señor nos dio, mi papá es el que hizo el trabajo, le dio más y todavía nos dio a cada uno propina. Las apariencias pues engañan. Y a la misma vez hay gente pobre que pretende ser rica. Y son las más difíciles, pues en este caso, bueno, en mi caso, por ejemplo, a veces tenemos clientes que pues quieren que los traten como reyes y no quieren pagar a veces. Hay personas que deben todavía. Y yo creo que nunca nos van a pagar, pero pues, Dios siempre nos suple de otras maneras. Y esta es la realidad, hermanos, en Cristo. El hombre, por su naturaleza caída, pretende. Y a veces nosotros mismos caemos en esas apariencias. Y debemos de tener cuidado porque a través de la Biblia nos enseña que esto es una realidad y aún como creyentes debemos de tener cuidado, guardarnos de estas cosas, que no seamos así, pero también de tener cuidado de otras personas si hacen estas cosas. Otra cosa que vemos también en la Biblia acerca de las apariencias es, no sé si ustedes acuerdan de cuando Dios manda a Samuel, a ungir a la casa, a un rey a la casa del padre de David, y Samuel llega ahí. Y Samuel también cayó en esto de las apariencias. Él se guió por lo que él miraba, por lo alto. Vamos a 1 Samuel 16, versículo 7. Espero que no estén perdiendo su atención. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y nada más voy a leer el versículo 7, ustedes ya saben la historia, pero de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Dios manda a Samuel a ungir a alguien, no le dice quién es, solamente le dice que había un hijo. Les dije primera, ¿verdad? 1 Samuel 16, 7, gracias. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es una enseñanza que lo vemos en el Antiguo Testamento también. Samuel se guió por lo grande de este joven, de este hijo. Su nombre era Eliab, hijo de Isaí de Belén, pero ese no era el siervo que Dios quería para que fuese rey sobre Israel. Entonces a veces nos pasa como Samuel, nos caemos en la apariencia y a veces pensamos que es ese predicador por lo que como se ve, o caemos como Samuel, y Dios dice, no, ese no es el camino. O a veces tomamos decisiones y parece esta es la decisión que Dios quiere, y Dios dice, no, esa no es la decisión que quiero. Yo no te quiero que vayas ahí, yo no te quiero ahí en ese lugar, no. Aún a veces yo no te llamé para ese ministerio, no te llamé para eso. Entonces a veces si nos guiamos por las apariencias, nos metemos en problemas. Entonces, en el Antiguo Testamento todo esto se miraba, y posiblemente era algo que el Señor Jesús leía desde su juventud.
Entonces en el Nuevo Testamento también leemos de varias ocasiones cuando el Señor Jesús enseñó este principio importante a sus mismos discípulos. Okay, vamos a ver esto, se llama la viuda que dio todo. La viuda que dio todo, Marcos capítulo 12, 41 al 44, y nos describe que el Señor Jesús estaba viendo, todos iban ahí a dar su ofrenda. En Marcos 12, 41 al 44. El Señor observa todo esto. Marcos 12, 41 al 44. Dice lo siguiente, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿No nos impresionamos con las riquezas de los ricos también a veces? Pero el Señor Jesús nunca se dejaba guiar por las apariencias. Quizá eran mucho dinero lo que ellos daban, aparentemente. Echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quizás los discípulos se impresionaban por lo que echaban los ricos, ya que era mucho, de acuerdo a la apariencia humana. Pero el Señor Jesús miraba mucho más. Quizás miraba el corazón de gratitud de esa viuda. Quizás miraba la fe de ella, ya que había echado todo lo que ella poseía, siendo viuda. Y esas son las cosas que ve el Señor, la que valora el Señor Dios. Y nosotros tenemos una tendencia de valorar las cosas por lo material que vemos, y no es así. El Señor sabía que esa mujer viuda había dado todo su sustento. Esto requería un corazón de gratitud hacia Dios. No era para impresionar a las personas que estaban viendo alrededor, incluyendo al Señor Jesús y los discípulos, sino ella había dado todo lo que ella tenía, o quizás con un corazón muy agradecido a lo que Dios había hecho por ella o con ella durante toda su vida. El Señor Jesús, y estoy seguro, miraba la fe de esa mujer, ya que estaba dando todo su sustento. Entonces, igualmente, el Señor Jesús siempre tomaba oportunidades para enseñar este principio, que nos guardemos de las apariencias, de lo que vemos con nuestros ojos, materiales, físicos, carnales, podemos decir. En otra ocasión también, los discípulos se asombraban por las piedras. Las piedras, sí. Vamos a Marcos capítulo 13. Del 1 al 6, ahí mismo, más adelante, dice, saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras. Interesante, ¿no? Qué hermosas piedras. Y qué edificios. A veces pasamos, ¿no?, por edificios muy bonitos, quizás templos muy bonitos, pero aquí en este le puse lo siguiente: las profecías son más importantes que las piedras, o la palabra de Dios es más importante que las piedras y los edificios. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús estaba anunciando la destrucción de ese edificio, de esos edificios, de esas piedras un día. Y esto llamó la atención de los discípulos. El versículo 3 dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Qué interesante, el Señor Jesús les quitó la atención de las piedras y de los edificios
a la palabra profética. A veces las cosas materiales nos quitan nuestro tiempo y nuestra atención de lo que realmente importa tocante al plan de Dios. A veces la casa es más importante del plan de Dios que está pasando, que podemos encontrar en la Biblia. A veces que nos impresionamos por el carro que compró el vecino, o por otras cosas materiales como estas. Pero el Señor Jesús tomó esta oportunidad para recordarle a los discípulos que las profecías, que la palabra de Dios es más importante que las piedras, que los edificios, que los carros que podamos comprar o tener. También les enseñó que la apariencia de las riquezas ahogan la palabra. La apariencia de las riquezas ahogan la palabra. En Mateo 13, si regresamos hacia Mateo capítulo 13, versículo 22. Lamentablemente hay muchos corazones que están endurecidos porque han puesto su confianza en las apariencias de la riqueza. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús les enseñó en Mateo 13, 22 que hay corazones, hay semilla que ha caído, pero el afán de las riquezas o la apariencia de las riquezas ahogan la palabra para que esas personas puedan ser salvas. El versículo 22 dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es una realidad que vemos, y a veces nos toca o tratamos de llevar el evangelio con alguien que su corazón está confiando en las riquezas o en la apariencia de las riquezas, y ahogan esa palabra, ese evangelio de salvación. No sé si ustedes recuerden que de dónde empezamos en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Juan nos declara que los mismos hermanos del Señor Jesús, o medios hermanos del Señor Jesús, no creían. Pero el Señor, encontramos a Santiago, no sé si ustedes recuerden Santiago, en Santiago capítulo 2. Después de su conversión, el mismo Santiago no solamente creyó en el Señor Jesucristo, pero también siguió las pisadas del Señor Jesucristo en su doctrina. Y nos recuerda en Santiago capítulo 2 de este principio, de lo cual podemos aplicar aún en nuestras mismas iglesias locales. De cuidarnos de las apariencias. Ya que puede entrar por las puertas de nuestros edificios personas con anillo de oro, pero también pueden entrar personas con ropas andrajosas. Santiago adopta este principio, habiendo sido un día incrédulo. No solamente creyó en el Señor Jesucristo, pero también vivía de acuerdo a estas enseñanzas y la comparte con nosotros en esta escritura. Santiago 2 del 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: espera tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. Dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? El mismo Santiago que un día fue incrédulo, quizás el mismo Santiago pudo haber escuchado este mensaje del Señor Jesús de no juzgar o guardarse de las apariencias. Hoy día nos recuerda a cada uno de nosotros este principio, este andar, que no debemos de juzgar por lo que vemos con nuestros ojos carnales.
¿Por qué? Bien, vamos a continuar leyendo hasta el versículo 13. Él menciona esta cosa o esta enseñanza, misericordia sobre el juicio. Vamos a seguir leyendo del 5 en adelante. Dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen hombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago nos recuerda la misericordia. Nos recuerda que en vez de juzgar conforme a las apariencias, debemos de actuar con misericordia, tanto como el que trae el anillo de oro, como el que trae la ropa andrajosa, ya que Cristo vino a salvar a todos, y Él mismo nunca hizo juicio conforme a las apariencias. Si vemos a través de su ministerio, Él nunca favoreció al rico sobre el pobre, ni el pobre sobre el rico. Nunca favoreció al que daba más sobre el que daba lo único que tenía. Él vino a salvar a todos, a los estudiados y a los no estudiados. Él vino a salvar a los esclavos y a los que estaban libres. Vino a salvar a hombres tal como a las mujeres. Vino a salvar aún a aquellos que gobernaban, tales como los que son gobernados. Él vino a salvar a todos con misericordia. Misericordia sobre el juicio. Es la enseñanza que Santiago nos enseña en este capítulo 2 del 1 al 13. El Señor Jesucristo nunca juzgó conforme a las apariencias. ¿Por qué? Porque Él nunca buscaba su gloria o la gloria de los hombres, como lo hacían los hombres religiosos, que ensanchaban sus filacterias, hacían ondas en sus vestidos. Nunca lo hizo Él de esta manera. Nunca buscó su gloria ni la gloria de los hombres, sino siempre buscó la gloria de su Padre. Eso nos demuestra claramente en su doctrina, que Él vino a salvar a todos, pobres, ricos, no importando su estatus social. Y aún Santiago nos dice que de estas cosas debemos de tener cuidado en la congregación, que no valorar a una persona si es rica o es pobre, si está bien estudiado, qué cartelón tiene o si no tiene cartelón, o por el trabajo que tiene. El Señor Jesucristo no nos enseñó eso. Nos enseñó un justo juicio, la misericordia, ya que la misericordia triunfa sobre el juicio terrenal, humano, que falla, que no nos provecha, no es provechoso para nada. Al contrario, ¿por qué vemos estas divisiones de razas o étnicas? Por esto, porque el hombre juzga conforme a las apariencias. Pero la iglesia no es llamada para hacer eso. El valor que nosotros tenemos es Cristo. Es el precio que Él dio en la cruz.
Las cadenas de oro que podemos colgar en nuestro cuello, eso no nos da el valor. Los carros que manejamos, eso no nos da el valor. Las casas que tenemos, no es lo que nos da valor. Es la misericordia y la gracia y el amor que Dios nos mostró en la cruz del Calvario. No es el empleo que tengas. No es la marca de los zapatos que traes. El Señor Jesucristo nunca vio a las personas de esa manera. Nunca los vio de esa manera. Él nunca se impresionó por las piedras o el oro que vestían, por ejemplo, el templo, por eso, esas cosas. Por eso el Señor Jesucristo les dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No es una religión, sino es una vida, es la vida de Cristo. Ellos no habían tenido ni compasión de ese hombre que Él había sanado. Y no lo entendían, no le entendían a Él, al Señor Jesucristo. No entendían su doctrina. Lo buscaban matarlo. Y eso es lo que está pasando hoy día, hermanos en Cristo. Estamos viendo tantos asesinatos, tantas matanzas, tantos robos por esto. Porque el hombre, por su naturaleza caída, juzga conforme a las apariencias. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Él nos ha enseñado el camino de la misericordia para con todos. Para con todos. No es esta corbata ni el saco lo que nos da valor, sino es que vivamos de acuerdo como Cristo nos enseñó, su andar, su vivir. Él tenía misericordia, Él no juzgaba conforme a las apariencias, Él trataba a todos de la misma manera, con amor, con misericordia. Mientras lamentablemente vemos en la historia bíblica que no era así, pero tampoco hoy día es así en el mundo. Pero si Cristo siendo, podemos decir, si era el único que estaba enseñando esto en su tiempo, hoy día que somos creyentes y tenemos a Cristo, pues somos varios, somos muchos. Cada iglesia local está compuesta de cristianos, y de acuerdo al término cristiano, aquellos que son como Cristo o cristitos. Podemos alcanzar a mucha gente con esta sola palabra, misericordia, con gracia, con amor, con ayuda. Una de las enseñanzas que el Señor Jesús les dio es, por ejemplo, mejor es dar que recibir, ¿no? Esa es una enseñanza que Él nos ha enseñado también, pero todo lo podemos resumir en su amor y en su misericordia, en su gracia hacia los demás. Entonces no juzguemos según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio, que es hacer misericordia, dar gracia a otros, darle el amor que Dios nos ha dado, ver las necesidades que pueden haber en la vida de otros. Así como el Señor Jesús hizo, cuando él tenía el poder para hacer el bien, lo hizo. A veces Dios también nos da el poder, quizás económico o con algún conocimiento para hacer bien. Por ejemplo, si alguien sabe cambiar una llanta, podemos ayudar a cambiar alguna llanta. Recuerdo que mi papá recibió una llamada de una señora, y creo que ya eran como 10 años, algo así, que había pasado esto, era un largo tiempo. Era una señora que trabajaba en la escuela, cuando Cristal todavía estaba en la escuela. Ella trabajaba la señora trabajaba en la cocina, ¿sí? O en la limpieza, y ella tuvo un problema de llanta, y mi papá se paró, no recuerdo si ella estaba ahí, no, pero no lo recuerdo. Y mi papá le ayudó a esa señora,
y ella es creyente, nos dimos cuenta que ella es creyente también. Y ya muchos años después ella le llamó a mi papá dándole las gracias por haberle ayudado. Ya nos regaló, nos regaló donas y esas cosas. Pero ¿a dónde quiero llevarlo? Cuando buscamos la gloria de Cristo, ¿qué dejamos en la vida de los demás? ¿O qué dejamos impresionado en la vida de los demás? Puede ser amor, la misericordia, la gracia del Señor. Estamos dejando algo eterno que las personas pueden recordar, de que un creyente no juzgó conforme a las apariencias, sino que actuó con misericordia, con gracia, con amor hacia otras personas. Y esas personas se van a recordar. Si llevamos a Cristo por delante, si lo hacemos para Cristo, si lo hacemos para la gloria de Dios, se van a recordar de lo que uno hace en el Señor. Se van a recordar. Muchas personas están esperando, hermanos, en estos tiempos, nada más una demostración de acción de gracia, de tener misericordia con ellos, de extenderles una mano para ayudarlos. Ellos saben lo que es ser juzgados por las apariencias, pero lo que no saben es de esta misericordia, de esta gracia, de este amor que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros y nos ha dado para poder aplicarlo en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Así que no juzguemos de acuerdo a las apariencias, hermanos. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para amar con acción, para tener misericordia, pero con acción, practicar esa gracia, pero con acciones, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, y eso es lo que nos enseña a través de la Biblia. No necesitas mucho dinero para hacer esto. Si tú estás pensando que necesitas ser un millonario para ayudar a otros, esa no es la respuesta. Si tienes amor, tienes gracia, tienes misericordia que nos ha dado el Señor, esas tres cosas las podemos aplicar de diferentes maneras en nuestro diario vivir. Entonces, gracias, hermanos, por haber estado en esta tarde. Pues no juzguemos conforme a las apariencias. El Señor nos enseña a través de su palabra cómo amar, cómo tener misericordia, cómo practicar estas virtudes con acción, siempre poniendo o siempre buscando la gloria del Padre, nunca la nuestra. Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y así terminamos. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias, Señor, le damos, Padre, por su palabra. Ayúdenos, Señor, diariamente a poner en práctica, Señor, lo que el Señor Jesús nos enseña, Padre. Que no veamos a las personas por el dinero que tengan, Señor, por el estudio que tengan o no tengan, Señor, sino que apliquemos esta misericordia, Señor, que usted nos demuestra en Cristo diariamente, Padre. Ayúdenos, Señor, a ver las necesidades que hay, sea en la congregación o alrededor de nosotros, Padre. Ayúdenos, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a las pisadas de Cristo y a demostrarle a las personas en el mundo que Cristo realmente vive en nosotros, pero que estas virtudes también, Señor, son virtudes que Él nos ha enseñado, que Él nos ha dado este amor, Padre, para ayudar a cualquiera, Señor, no importando las apariencias externas. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra confianza en las riquezas tampoco, Señor. Ayúdanos a no estar dependiendo, Señor, de lo material. Ayúdanos, Señor, a estar viviendo por fe diariamente, Padre. No viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, Señor.
Las que ven son temporales, pero las que no son visibles, Señor, son eternas. Ayude a cada joven también, Padre, a que ellos puedan vencer, Señor, las tentaciones, todo ataque, Señor, que ellos abran sus ojos, Padre, por medio de su palabra, que esté en su palabra, Señor, que puedan ver las alertas, Señor, peligros, Señor, de esas cosas que parecen deliciosas, Señor, como la miel, o suaves como el aceite, Padre, pero es muerte. Ayúdenos, Señor, cada día, Padre, a andar en sus pisadas, las pisadas de Cristo, a tomar nuestra cruz todos los días, Señor, no vivir para nosotros y también, Señor, guardarnos de las apariencias. Todo esto le agradecemos en el nombre de Cristo, con acción de gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios en esta tarde por su palabra. Ahora vamos a entonar un canto, es un salmo, Salmo 119, Salmo 19, perdón, de 10, y después ya estaremos orando para ser despedidos de la casa del Señor. Amén.
Gracias, bendito Señor, por este estudio. Señor, sígale dando sabiduría a ver, Señor, para que siga enseñando de su santa y bendita palabra. Gracias por los hermanos que pusieron en su corazón que ha llegado este día también, bendito Señor. Y ahora le rogamos, bendito Padre, vamos a nuestros hogares, llévenos con bien, bendito Señor, y le ponemos el resto de la semana en sus manos, Señor. Si es su santa y bendita voluntad, también tráiganos nuevamente al siguiente servicio que se va a efectuar en esta semana. Gracias, bendito Señor, por las ricas bendiciones que ella riega siempre. Todo esto que le pido, bendito Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya, en el precioso nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que los bendiga.